Andrés Felipe Betancourt, coordinador de planeación de la Fundación FESCO, 12 años de experiencia en coordinación de proyectos y programas de educación y desarrollo social. Ha sido docente y directivo universitario y fue reconocido en 2006 con el máster honorario en calidad educativa por el Consejo Iberoamericano en honor de la calidad educativa en Buenos Aires, Argentina. Con ustedes, Andrés Felipe Betancourt, entonces. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Está bien el sonido? Sí. Sí. Bueno, Ivo inició su presentación diciendo que él era un poco el elemento extraño, y por solidaridad con Ivo debo decir que yo soy veterinario, de manera que no es el único extraño en la sala. Y mencionar mi formación no quiere decir que no lo estoy haciendo como autocensura respecto del tema que voy a mencionar, sino que justo detrás de esto que hemos estado trabajando en el último año y medio, de la construcción y formulación de un modelo educativo incluyente para los niños y niñas hospitalizados, no solamente estoy yo como veterinario, sino en nuestra organización tenemos un sociólogo, un ingeniero de sistemas, una fonoaudióloga, tenemos psicólogos, pero además tenemos también a todos los docentes de las aulas que tenemos en Bucaramanga, en Cali, en Manizales, en Bogotá. Todos ellos han sido parte de esta construcción, muy especialmente el personal médico de esta institución de la Fundación Cardioinfantil, han sido parte de esta construcción, y eso yo quiero reconocerlo al inicio porque esto no es un tema exclusivo, de lo que yo voy a hablar no es un tema exclusivo de los pedagogos, es un tema que la Fundación Telefónica muy acertadamente nos está convocando a todos los sectores, a todas las disciplinas, hacia un tema que requiere es movilización social. Y efectivamente lo ha conseguido. Nosotros agradecemos la oportunidad de que Fundación Telefónica nos hubiera convocado a participar de este proceso que es tan hermoso, y obviamente ellos también, Liliana, Juan Andrés, en su momento Nelson, han sido parte de la construcción de esto que hoy les estamos mostrando y que estamos entregándolo a consideración del Ministerio de Educación Nacional. También tengo que agradecer que gracias al formato en el que nos ha puesto Antonio, que es bastante innovador para todos, gracias a eso hemos podido hilar y enlazar todas nuestras presentaciones. De manera que varias de las cosas que yo tenía por decir, agradezco que ya varios las han dicho anteriormente, y entonces serán en algunos casos reiteraciones. Y empiezo por algo que dijo Garbiñe Sarubatari. ¿Sí es así? Hice 3 días de terapia de lenguaje para poderlo decir. Bueno, Garbiñe empezó diciendo algo que yo quiero reiterar y que es muy importante para nosotros, y es que las aulas hospitalarias son distintas de las ludotecas, no son lo mismo. Eso no quiere decir, y anticipo decirlo, no quiere decir que nosotros no estemos concibiendo el juego como una estrategia y un mediador pedagógico, pero sin duda lo que es muy distinto, y nos hemos encontrado en muchas instituciones hospitalarias del país, cuando empezamos a hablar del tema, es muy fácil que se identifique esto como, o se piense una aula hospitalaria, el primer imaginario que viene probablemente al personal médico, a los propios padres de familia es, sí, qué rico un aula donde haya juguetes, donde los niños pasen un tiempo, donde los niños traten de pasar el tedio. No, esto es un proceso intencionado, formativo, claro, se fundamenta y recoge todos estos temas de un entorno hospitalario, un aula, estrategias mediadas por el juego, pero también tiene unos componentes pedagógicos, hay un docente, hay unos materiales, hay unos instrumentos, hay contenidos, hay formación de competencias, en fin, todo esto soporta un proceso formativo. Y es un proceso formativo que, como todos, digamos, para nosotros lo estamos planteando, se mueve en un balance. Ese balance es un balance entre criterios de flexibilidad, que hemos hablado de eso desde la intervención de la funcionaria del Ministerio de Educación, pero también tiene criterios de rigor. Y debe haber un adecuado balance en esto, y creo que la palabra rigor, cuando nos hemos pasado todo el día hablando de flexibilidad, puede generar cierta restricción, pero es el rigor que requiere un proceso formativo formal, validado, reconocido por las autoridades educativas en los países y reconocido por el sistema educativo convencional. Y hacia eso es hacia lo que nos movemos, hacia que en medio de la flexibilidad que requiere un proceso formativo que reconoce las condiciones particulares del niño o de la niña, aplica para los hospitalizados y para los que no, para cualquiera. En medio de esa flexibilidad también nos movemos hacia unos criterios que nos permiten demostrar que este es un proceso susceptible de ser evaluado, de ser reconocido y de ser reconocido como tal, como un proceso formativo intencionado. ¿Por qué la flexibilidad? Porque, claro, estamos hablando de una condición de hospitalización y sin duda hay que reconocer que las condiciones de un entorno hospitalario no son iguales a las condiciones de un entorno convencional de una escuela regular. Claro,
el niño o la niña hospitalizado no vienen a matricularse a una escuela en un hospital, no quieren estar estudiando en el hospital y no es por voluntad analizados o que están adquiriendo algún medicamento. No es algo que el niño deseara, seguramente, ¿sí? Pero en medio de eso, eso no significa ninguna restricción, ni debe significarlo, para que en el niño o en la niña se reconozca la posibilidad de desarrollar un proceso formativo, además porque es un derecho. Y es algo en lo que está soportado nuestro modelo, el reconocimiento de ese derecho, que además no tengo que reiterar porque eso se ha repetido a lo largo del día. Ahora, nuestro modelo, el modelo que estamos formulando también reconoce, y es una reflexión muy importante, varias de las cosas que Marta mencionó, que mencionó también Vanessa, hay una condición, digamos, de exclusión del sistema educativo formal en Colombia todavía para los niños que están enfermos. E incluso dentro de los que están enfermos, todavía los hospitalizados son una proporción relativamente pequeña porque hay otros que están enfermos y no están hospitalizados. Y hacia ellos también tendremos que movernos y el modelo está también planteando algunas cosas. Pero sin duda hay que reconocer que si bien este modelo, vuelvo y digo, es susceptible de ser evaluado con el rigor que cualquier proceso formativo, también se está viendo desde una óptica del proceso terapéutico. Y que lo primario aquí y lo prioritario es que la condición de salud del niño o de la niña debe ser en la medida de lo posible restablecida y que lo primario y lo prioritario es el bienestar del niño o de la niña. Por eso nosotros proponemos y estamos cimentando a través de nuestro modelo y proponiéndole al Ministerio de Educación que reconozca que hay un proceso formativo, pero visto que se puede ver desde la óptica de los procesos terapéuticos. Es decir, es un modelo terapéutico que no violenta la condición del niño y que no pretende añadirle una condición de estrés adicional a la propia condición de estrés que le supone su enfermedad y su terapia y la administración de medicamentos, sino que reconociendo eso es capaz de encontrar mecanismos en los que el proceso formativo no se interponga. Es ahí donde toma sentido todo el tema de la flexibilidad y de la necesidad de reconocer por parte de quienes somos responsables de la formación de ese niño o de esa niña, de reconocer qué tipo de mediadores debemos usar, qué tipo de estrategias debemos usar para que el proceso formativo no se interrumpa, reconociendo ese contexto en el que está. Pero también, y moviéndome un poco en el lado de la balanza de cuando hablábamos del rigor, el tema es que lo que queremos plantear es que un niño hospitalizado o una niña hospitalizada no necesariamente es un niño o una niña discapacitada o un niño o una niña con una limitación intelectual. Seguramente algunas condiciones de enfermedad y algunas de las patologías por las que esté cruzando este niño o esta niña podrán causarle ciertas limitaciones físicas o algunas restricciones para el aprendizaje en cierto momento. Pero no estamos formulando un modelo para la discapacidad, simplemente estamos reconociendo que estamos en un entorno distinto. Y recojo palabras que mencionó la doctora Mónica al inicio, que es que la escuela tiene la obligación de llegar a donde está el niño, y en este caso el niño o la niña están hospitalizados, eso no significa que no puedan aprender, y no hay, ni tiene por qué haber, ningún cáncer tiene por qué, bueno, claro, genera afectaciones y dificultades en la disposición de un niño para un proceso formativo, generar algunas restricciones, pero ningún cáncer tiene por qué quitarle a un niño o a una niña la capacidad para sumar, o ninguna restricción muscular u ósea o de algún órgano vital tiene por qué limitar en un niño o en una niña las capacidades de aprender las reglas básicas del uso de su idioma. Eso no tiene por qué ser así. Y nosotros tenemos que dar cuenta, y es lo que estamos planteando con nuestro modelo, que antes que cualquier cosa y que antes que la condición de enfermedad se adquiere el derecho a la educación y que lo podemos reivindicar desde el entorno hospitalario. Simplemente estamos hablando de un entorno distinto. Eso significa también que el rigor con el que estamos planteando el proceso formativo lo aplicamos en la medida en que este modelo recoge los lineamientos básicos, los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional para el caso de Colombia, porque ya les dije, este modelo lo estamos formulando y lo estamos proponiendo para estudio del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, recoge los lineamientos que el Ministerio establece para cualquier modelo formativo. En ese sentido tiene un propósito formativo claro, tiene una fundamentación teórica específica y fuerte, recoge los estándares básicos que el Ministerio establece
y los reconoce, y también tiene un diseño propio de materiales, reconoce los roles de los docentes, por eso es tan importante la participación del docente, y el docente en un entorno hospitalario y en un modelo flexible, el docente tiene un rol muy importante, y, que es un tema al que me voy a referir más tarde, establece muy claramente cómo son y pueden ser los procesos de evaluación. Esto porque el modelo, y yo estaba esperando el momento de poderlo decir, es porque nuestro modelo reconoce en los niños, en las niñas hospitalizadas, el derecho a la educación, pero no les tiene lástima. Estamos hablando de que la educación hospitalaria no puede ser una estrategia fundamentada en la lástima. Lamentablemente, en algunos casos, el contacto a veces con personal médico o con instituciones educativas o autoridades educativas como del sistema o del modelo convencional, casi siempre nos llevan a expresiones o encontramos respuestas como: no, pero es que el niño está enfermo, tranquilo, déjelo que se recupere, no, pues qué pesar, suficiente tiene con estar enfermo, ¿para qué lo pone a estudiar? No, esa lástima no nos ayuda para nada. Y digo que estaba esperando el momento de decirlo porque justamente haber visto hoy a Lady aquí, refuerza para mí ese tema, lo refuerza para nosotros, y significa que y perdóname Lady por referirme directamente a ti, pero yo sé que lo vas a entender, Lady no es una persona a la que se le tenga que tener lástima, al contrario. Los niños y niñas hospitalizados no hay por qué tenerles lástima. Claro, hay que acompañar y atender su situación de enfermedad, pero no hay por qué pensar que hay que tenerlos en una valoración menor o que están disminuidas sus capacidades. Todo lo contrario, Lady es el mejor ejemplo de que esas capacidades, y ella misma no lo decía, a uno le podrán amputar alguna parte del cuerpo, pero no le amputan los sueños. Con eso, ¿cómo vamos a tener lástima? Para nada. Nuestro modelo entonces está tratando de establecer ese tema. Ahora, respecto de los procesos de intervención, como los planteamos, pues establece nuestro modelo, o está proponiendo nuestro modelo, tanto procesos que se cimentan en estrategias de apoyo lúdico-pedagógico. Ellas tienen mayor, como lo estamos planteando en nuestro modelo, son las estrategias que mayoritariamente usaremos o proponemos usar para los niños de cortos periodos de hospitalización o de estancias más breves. Y para quienes están en más largos periodos, hay un apoyo escolar mucho más estructurado y mucho más intencionado, que no significa que excluye a la lúdica, a los procesos lúdico-pedagógicos como estrategia, no significa que los excluya. Pero lo que sí es que, claro, en procesos de larga permanencia, nuestro modelo lo que está planteando es que tiene que haber un apoyo escolar que está mucho más compatibilizado con los estándares y los criterios tanto de contenidos, pero mucho más allá de competencias que supone el sistema educativo colombiano. En cierto sentido también, bueno, en cierto sentido no, en mucho sentido también acogemos lo que está planteado en la legislación colombiana, en nuestra Ley General de Educación, que reconoce además, y en toda la normatividad que se ha desarrollado respecto al sistema educativo formal, que reconoce así como hay unas etapas en la formación del individuo, unos ciclos vitales, unos ciclos también propicios para determinados tipos y momentos de la formación, y esos están asociados a los rangos de edad, a los criterios de edad. Pero para nosotros no solamente en el modelo, toda vez que no solamente nos estamos fijando en lo educativo, sino también en la condición de hospitalización o en la condición de enfermedad, eso sí, entrar al análisis de estos ciclos significa también entrar al análisis de la percepción que de sí mismo tiene un niño o una niña de acuerdo a esos momentos de su vida. Sin duda, la percepción que tiene de su cuerpo y de una situación de enfermedad un niño de 5 años no es la misma que la que puede tener un niño de 10 o de 14 años. Tienen percepciones distintas de su propio cuerpo y en virtud de ello tienen percepciones distintas de su condición de enfermedad. Y en esas interacciones también nuestro modelo pretende jugar para también apropiar los determinados momentos. Y aquí, para eso, nuestro modelo, pero como en cualquier modelo educativo, reconoce unos roles fundamentales del estudiante paciente, y recuerdo las palabras, ahora le tengo que añadir algo más a lo que planteó Laura en la mañana, y tendría que cambiar seguramente para próximas presentaciones esa diapositiva, porque es niño, estudiante, paciente. Laura decía en la mañana que no debíamos dejar que nuestros estudiantes o los niños hospitalizados dejaran de ser niño. Está bien, son niño, paciente y también estudiante. Y tienen un rol fundamental. Claro, estos niños y niñas hospitalizados son protagonistas de su proceso formativo y mucho más lo son en un proceso flexible, pero requiere además la interacción y la facilitación de todo esto
un rol muy determinado, y el modelo lo está planteando así, un rol muy determinado de los docentes, un rol muy determinado de los acudientes, de la familia, de los cuidadores, de lo cual ya se ha hablado en este espacio en el transcurso del día. Hay un rol muy importante de las autoridades educativas que reconozcan este proceso como un proceso formativo, intencionado, válido dentro del sistema, y también estamos planteando en nuestro modelo un rol muy determinado también de una institución educativa, bien sea una institución educativa de origen o, como alguien lo llamó en una de las presentaciones, una institución educativa madrina. Que ahí es donde quizá hoy todavía nos encontramos algunas restricciones, pero también tenemos muy buenos ejemplos. Acá cerca, el doctor Céspedes, me corregirás, el Colegio Toberín, ¿no es cierto? Que es una institución quizá que nos da muestras de que es posible ese reconocimiento y esa relación con una institución educativa que valida y fundamenta todos estos procesos formativos. Todo esto para nosotros, y recogemos, y esto fue algo también recogido de las presentaciones también de los demás compañeros y de la revisión de todos estos guiones, claro, ahí encontramos el punto de la posibilidad de la inserción de las tecnologías. Las tecnologías de información y de las comunicaciones son y pueden ser muy potentes facilitadores de la relación del docente hospitalario con la institución educativa de origen, del niño o de la niña con sus acudientes, si es que no están ahí presencialmente, de los acudientes con la autoridad educativa con la institución educativa. Por eso lo pusimos en el centro del Pentágono como una posibilidad, de acuerdo al potencial enorme que tienen las tecnologías, de facilitar esas relaciones entre todos, para que sea el favorecido, fundamentalmente el niño o la niña. Ahora, no se nos olvida, y quería usar esta palabra en este punto, no se nos olvida la condición de enfermedad. Pero ante la condición de enfermedad, lo que nos ha servido este proceso de construcción de este modelo es reconocer que la enfermedad, incluso para el niño o la niña, en la mayoría de los casos de los niños, estudiante, paciente, con los que nosotros hemos tenido posibilidad de interactuar en este periodo en el que hemos estado trabajando en el tema con los docentes, con la Fundación Telefónica, es que podemos echar mano de una herramienta poderosa y de una virtud poderosa de los seres humanos, y que en los niños y niñas está mucho más presente, que es la resiliencia, la capacidad de adaptarse ante situaciones extremas, la capacidad de responder. Incluso hemos aprendido mucho, y eso gracias a todos los docentes, pero recuerdo mucho las enseñanzas de Fundación Dharma, de Orlando y de Alan Joyce, que nos han enseñado a ver que incluso muchas de las restricciones y de las prevenciones respecto de la enfermedad están más presentes en los adultos que en los propios niños. En ocasiones los propios niños tienen una concepción de su enfermedad que supera nuestras propias prevenciones, y somos nosotros, como padres o como docentes o como personal médico, los que a veces, un poco motivados por esa lástima o por nuestros propios temores frente a la enfermedad y frente a la muerte, los que generamos algunas restricciones y le estamos limitando posibilidades a los niños. Aquí nosotros lo que queremos fundamentar es que, claro que hay una condición de enfermedad afectando a los niños y las niñas, pero esa condición de enfermedad en ningún caso tiene por qué estar por encima de los derechos de los niños y las niñas. Si bien la condición de enfermedad en ciertos sentidos arrebata, margina y excluye en algunos sentidos a algunos niños y niñas, la educación es la herramienta más poderosa justamente para la inclusión y para la emancipación de los individuos. Entonces no tienen por qué estar alejadas, y al contrario, la educación tiene que ser la estrategia para que el derecho, que es adquirido antes que la enfermedad y por encima de la enfermedad, el reconocimiento de ese derecho reivindique y dignifique la condición de vida del niño o de la niña, independiente de su condición de enfermedad. Resta decir entonces que para eso es que nosotros contamos con la tecnología, con las herramientas que están dispuestas en el aula hospitalaria. Ya vimos en los dibujos, por ejemplo, de lo que nos presentaba Giselle, lo importante es que llegan a ser esos mediadores para los niños o las niñas en el aula hospitalaria. También hay un rol determinado del docente, también hay un buen entorno en lo hospitalario, pero ahí lo que tenemos que decir es que estos son, digámoslo en cierto sentido, aditamentos o herramientas que pueden jugar bien si apropiamos un modelo educativo que reconoce antes que cualquier cosa la situación de derechos. Tengo por decir antes de esa frase final, Antonio, dos cositas que les había puesto pausa. Uno, el tema de la evaluación, y lo había dicho cuando mencionaba el tema del rigor. Nuestro modelo plantea también, se dedica en un capítulo importante al tema de la evaluación. ¿Por qué?
porque creemos que el puente que se tiene que tender entre los procesos formativos que se dan en una aula hospitalaria y los procesos formativos que están establecidos y concebidos en el sistema, digámoslo entre comillas, convencional, educativo convencional, los puentes los puede ayudar a atender la evaluación. Si nosotros demostramos que nuestros procesos formativos al interior de una aula hospitalaria son igualmente evaluables, y efectivamente lo son, y le entregamos al sistema educativo modelos, y lo tenemos aquí planteado en el documento, estandarización de pruebas que pueden ser aplicados a los niños y las niñas que están hospitalizados, más fácilmente el sistema educativo reconocerá que ahí hay un proceso formal, intencionado, que cumple y que cumple con todos los criterios y con todos los estándares establecidos. Entonces, para nosotros la evaluación es muy importante. Ahora, la planteamos como en dos dimensiones, una evaluación, no la evaluación convencional que le cause más estrés al niño o la niña que suficiente tiene con su condición de hospitalización, sino una evaluación explorativa, una evaluación que se construye en el diálogo permanente y en la interacción del docente con el estudiante, y también una evaluación formativa, aquella que, por ejemplo, usando herramientas como los videojuegos, acompaña y en el acompañamiento detecta algunas cosas, las corrige, las construye con el niño o con la niña, y ahí también está generando, le permite al docente levantar un reporte de qué tanto se está avanzando. Otro tema que había dejado en pausa es que nuestro modelo, el planteamiento que estamos haciendo de modelo, aborda 3 dimensiones, y es muy importante eso en la estructura del modelo educativo que estamos proponiendo, este modelo educativo flexible. La dimensión del sujeto, porque sin duda la condición de enfermedad y de hospitalización es importante reconocerla, evaluarla, estudiarla, analizarla, y esa condición está muy analizada dentro de nuestra propuesta de modelo. La condición de aprendizaje, porque también creo que se ha reiterado a lo largo del día, más que el proceso convencional de entregar unos contenidos, aquí lo que se tiene que relevar es cómo se construye aprendizaje en el aula y cómo el niño es protagonista de ese proceso formativo. Y la condición del entorno, que a pesar de que pudiera ser un entorno aparentemente restrictivo, también ofrece muchísimas posibilidades. ¿Cómo no poder hablarle de fluidos o de cosas a un niño o una niña que está canalizado? Hay oportunidades también. ¿Cómo no poderle hablar de interacciones sociales a un niño o una niña que está construyendo una cierta nueva comunidad con sus compañeritos de servicio o de habitación? Hay muchas oportunidades y muchas posibilidades ahí, y docentes como los que por fortuna tenemos nosotros en Colombia, que hacen uso de esas oportunidades del entorno, seguramente construyen oportunidades de aprendizaje significativo en ese momento. Ahora sí, Antonio, para terminar, de acuerdo a lo que nos habías pedido, ¿qué le estamos nosotros, desde nuestra experiencia, qué le proponemos o qué le planteamos a las autoridades en Colombia? ¿Qué estamos más bien demandando? Estamos demandando un sistema educativo que reconoce un proceso formativo dentro del aula hospitalaria, pero que lo hace no por otra condición, no porque sienta lástima, lo hace porque reconoce que dentro del aula hospitalaria hay propósitos, hay contenidos, hay medios, se forman competencias, hay rigurosidad evaluativa y todo lo que se requiere para que esta educación sea realmente emancipadora y forme ciudadanos y ciudadanas, y ellos, esos niños y niñas que hoy están hospitalizados o que están en una condición de enfermedad, ayuden también ellos mismos y sean parte protagónica de la construcción de una sociedad incluyente y equitativa. Eso es lo que necesitamos de las autoridades, que lo reconozcan. Por cierto, este modelo ya fue propuesto y presentado al Ministerio de Educación Nacional. Hoy aprovechamos que nos encontramos con ellos y agendamos con ellos también una reunión para seguir en esta construcción. Y les tengo que compartir incluso lo que fue la pregunta de uno de los funcionarios del ministerio. Nos dijo, bueno, esto tiene 2 caminos. Uno es que ustedes quieren que validemos lo que ustedes están proponiendo para ustedes usarlo, o se lo quieren donar al ministerio. Y aquí yo estoy tomando seguramente atribuciones que esto lo debería hacer es Fundación Telefónica, pero yo sé que recojo las palabras de ellos. Lo que queremos es justo la segunda vía. Esto tiene que ser un bien público, porque es el reconocimiento de un derecho de todos los niños y las niñas, y Fundación Telefónica y Fundación FESCO y los docentes de las aulas en las que estamos, no estamos construyendo esto para nosotros y para patentarlo y después o beneficiarnos o no prestárselo a nadie, al contrario. Y lo que le dijimos al Ministerio de Educación hoy es, este modelo se lo queremos entregar a ustedes, porque entregándoselo a ustedes se lo queremos entregar a toda la sociedad colombiana, para que toda la sociedad colombiana, los veterinarios, los sociólogos, los ingenieros de sistemas, todos reconozcamos y reivindiquemos el derecho a la educación que tienen los niños y las niñas hospitalizados.
Muchas gracias. Bueno, no sé si Marta tiene alguna pregunta. Coge esto. Bueno, Andrés, en este modelo de construcción que vos proponés y en la que hubo un trabajo interdisciplinario convocando a una multitud de profesionales y en la cual armás toda una línea que va desde la flexibilización a una rigurosidad en donde hay un sentido, hay una intencionalidad. A mí hay algo que me impactó y que no quiero dejar de pasar, en la cual vos planteaste que al niño hospitalizado no debemos mirarlo desde la lástima. Esto me parece muy significativo porque acá en realidad interpelar a un niño enfermo desde la pedagogía o desde el lugar de la educación implica también pensar en la formación, ¿no?, de pedagogos. Y me parece que es un tema que también vamos a tener que dar cuenta, o que ustedes van a tener que dar cuenta en esta necesidad de fortalecer la formación de pedagogos o de educadores en la modalidad, si el Ministerio de Educación de Colombia decide esto llevarlo a cabo. Me gustaría que te puedas un poco extender qué cosas en esta rigurosidad, en este planteo que vos hiciste. Bueno, te agradezco el comentario, pregunta y quisiera empezar justo desde el reconocimiento del rol de la institucionalidad. Como lo vemos nosotros y como lo hemos discutido en este proceso de construcción de este modelo que, como les comenté, ya está en manos del Ministerio de Educación para ser evaluado y como nos lo dijeron hoy que lo recibimos muy bien, es para que conjuntamente lo terminemos de construir, que eso me parece mucho mejor. El rol de un Ministerio de Educación y el rol de un gobierno no es solamente atender a todos aquellos que están en una condición de marginalidad, claro que eso lo tiene que hacer el Estado, pero es que aquí no estamos diciendo, por favor, mire a quienes están en esta condición, le estamos diciendo, por favor, cumpla su labor y reconozca y garantícele los derechos a los ciudadanos. Y en ese sentido, la educación es un derecho de los niños y las niñas, no el tema de la educación hospitalaria o la educación a niños y niñas que están enfermos, no es un tema en el que tenga que verse a ver cómo podemos cumplir a estos pobrecitos niños que están enfermos. No hay pobrecitos niños enfermos, hay niños que están enfermos, claro que sí, pero no son pobrecitos ni nada de eso, sino que simplemente el modelo quiere reconocer que tienen el derecho de seguir en su proceso formativo. Y tienen el derecho porque justamente la educación, reitero, y por eso digo, es que no es un tema de lástima, la educación es justamente lo emancipador. Es que el caso de Lady y muchos que conocemos y que hemos visto y que por fortuna hemos visto, o sea, no deja de estar una dimensión que para uno es, claro, sobrecogedora y que mueve la emotividad de uno ver niños o niñas en condiciones de salud bastante deterioradas. Eso no deja de estar y no deja de tocarnos. Pero, por ejemplo, aquí mismo en la Fundación Cardioinfantil, cuando uno ve niños o niñas que están sufriendo patologías bastante graves, enfermedades bastante graves, pero los ve desarrollando, jugando como cualquier niño, desarrollando actividades como cualquier niño, o cuando uno va a Dharma, a Fundación Dharma, que es una institución que acoge niños con cáncer, y los ve amputados o bastante restringidos o bastante afectados por una quimioterapia, pero ve que igual están yendo al colegio, igual están yendo a la universidad, ahí se reconoce y retoma fuerza el tema de la emancipación de los individuos, del potencial humano que está ahí en esos niños o niñas y que no se cercena en ningún caso por la condición de enfermedad. Bueno, eso es lo que queremos reconocer. Muchas gracias, Andrés Felipe. Bueno, gracias. Estamos ya muy pasados de tiempo.